Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Será mi rey y trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Bien. Buenos días, hermanitos. A cada uno de ustedes les damos una bienvenida a este nuevo culto de En Busca de la Promesa. Me gustaría saludar de forma especial a cada uno de ustedes. Vamos a saludar a Yeri, que nos acompaña, ¿cierto? También vamos a saludar a Nicolás, a la Andreita, a Diego, a Fernando. Vamos a saludar a Godfrey, a Gonzalo, a la Barbarita, a Denise. También tenemos al hermano Luis, a la Milquita, al hermano Moisés, a la hermanita Orieta, a la hermanita Regina y a la hermanita Rosa.
Así que le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. También saludamos a las personas que nos acompañan desde las redes sociales, desde YouTube, desde Facebook, para que puedan ir dejando sus comentarios mientras por ahí. Y bueno, para comenzar este nuevo culto en busca de la promesa, lo vamos a hacer invitando al Señor. Así que le invito a que ahí donde estén puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Bien. Querido Señor que estás en los cielos, te queremos agradecer porque tú permites que podamos despertar un día más, porque podemos despertar temprano para comenzar este día contigo, aprendiendo más de ti. Y te queremos pedir, Señor, el día de hoy que tú puedas enviar a tu Espíritu Santo, que Él sea el que dirija este programa. Y no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo llene nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y también con las personas que van a tener parte el día de hoy, que tú las puedas utilizar y que también nosotros podamos ir aprendiendo cada día más de ti, también poder ponerlo en práctica. Te pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí podemos comenzar, ¿cierto? Ahora que ya invitamos al Señor a nuestro culto. Así que vamos a pasar a la reflexión, ¿ya? Porque, bueno, quizás la mayoría ya lo sabe que el propósito de este grupo es buscar el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por eso, nosotros siempre comenzamos hablando sobre el Espíritu Santo. Así que vamos a dejar a Andreita que nos trae esta parte del día de hoy. Muchas gracias, Vale, querido hermano, a cada uno de ustedes, a todos los que nos están mirando. Bueno, en este momento, ¿cierto? La reflexión para el día de hoy en Romanos 8, versículos 12 y 13, si es que me quieren acompañar en la lectura. Bueno, el capítulo 8 de Romanos, ¿cierto? Habla un poco de cómo sería nuestra vida si estuviera en el espíritu y no en la carne. Entonces, en ese contexto, Romanos 12 y lo siguiente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, se habla también del don del Espíritu. Y dice que el Espíritu Santo no está limitado a la raza, a la edad que nosotros podamos tener, porque la influencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es nuestro consolador, Cristo nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo, ¿cierto? Y finalmente dice que todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, como santificador, como guía y como testigo. Si nosotros nos entregamos sin reserva a Cristo y lo aceptamos a Él como Salvador, el Espíritu Santo está dispuesto a aconsejarnos, a santificarnos, a guiarnos y a ser testigo para nosotros. Dice que cuanto más clara las personas, ¿cierto?, estemos de Dios, vamos a testificar mucho mejor de su amor que es redentor y de su gracia salvadora. Recordamos, ¿cierto?, que cuando estudiamos el libro El conflicto de los siglos, se destacaron a varios hombres, mujeres, niños incluso, que ellos seguían avanzando por fe, no dejando de lado lo que ellos creían. Y dice que en estos siglos de persecución, varios gozaron de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y esto se destacó como señales y prodigios en el mundo. Y esto se reveló ante los ángeles y ante los hombres, este poder transformador que tiene. Dice que también aquellos que fueron dotados del poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, hay una parte que es interesante que me llama mucho la atención porque dice que acá, aunque ellos fueron dotados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo en el Pentecostés, dice que no quedaron libres de tentación y prueba. Y les quiero leer esto que sale acá, dice: como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo,
de toda verdad que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, rogamos, clamamos, suplicamos por el Espíritu Santo y el Señor nos va derramando, ¿cierto?, no vamos a estar libres de tentación, dice, de prueba, porque el enemigo, nosotros conocemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo nosotros combatimos esos ataques? Dice que lo que tenemos que hacer, lo que hacían ellos en el Pentecostés, ¿cierto? Para que fueran hombres y mujeres que estuvieran a la estatura de Cristo, dice que oraban diariamente. Nosotros tenemos que apartar un momento de nuestro día para orar por el Espíritu Santo, para tener nuevas provisiones de gracia, para poder elevarnos más y más a la perfección. Bajo la obra del aún los más débiles, ejerciendo fe, pueden desarrollar facultades para ser santificados, refinados y ennoblecidos. Pero ¿cuál es la condición finalmente para que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros? Dice que mientras se sometía humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza de que cada día, queridos hermanos, podamos buscar, podamos orar, rogar al Señor por nuevas porciones de gracia, porque el enemigo cada día nos va a tentar, nos va a colocar pruebas, obstáculos para hacernos caer y para apartarnos nuestra vista de Cristo. Así que el Señor nos ayude a cada día orar por esto y que el Señor nos vaya transformando y que por sobre todas las cosas le podamos buscar con un corazón humilde, con un corazón sencillo, contrito, para que el Espíritu Santo pueda ejercer la obra transformadora que puede realizar en nosotros, que puede ser una guía, un testigo, un consejero. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanitos. Amén. Agradecemos a Andrea, ¿cierto?, por traernos esta reflexión. Agradecemos a Dios, ¿cierto?, por esto también. Así que, bueno, saludamos a los hermanitos que se han ido integrando también. Y para continuar con este culto, lo vamos a hacer cantando el himno número 441, que lleva como título Jesús te necesito. Así que le invitamos a que puedan alabar al Señor a través. Bien, luego de este hermoso himno, para ir continuando con nuestro programa, vamos a pasar al video introductorio. Ya es un video que nos va a adelantar un poquito de lo que nos trata el capítulo del día de hoy, así que le vamos a pedir ahí a Nicolás que lo pueda proyectar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bien, ya cierto, ya sabemos un poco de qué va a tratar este capítulo que vamos a ver el día de hoy. Pues mientras igual vamos a saludar a Alejandra Flores que nos acompaña desde YouTube. Ahí nos dejó sus comentarios, así que le damos una bienvenida también a la hermanita Alejandra y al otro hermano que también que estén en YouTube. Le invitamos que se animen a comentar. Y recordarle, hermanitos, también que pueden ir dejando sus pedidos de oración en el chat para que nosotros lo podamos anotar y después orar también por ellos. Así que ahora sí vamos a pasar al tema del día de hoy que nos acompaña el hermano Yerick con el resumen. Así que le vamos a dar el pase, ¿cierto? Que hoy es el capítulo 31. Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, ok. El día de hoy justamente vamos a estudiar el capítulo 31, el Sermón del Monte. A ver, me dejan aquí cambiar. Vamos a poner pantalla completa. ¿Se ve bien la diapositiva ahí? ¿Me Sí, confirman? sí se ve bien. Ok, ok. Vamos entonces a tener la diapositiva del día de hoy, el capítulo, el deseado de todas las gentes. De estos capítulos hermosos y de los mis favoritos, y que son bastante profundos. Vamos a abordarlo en dos partes, aunque también aquellos que se sientan atraídos a este tema, recuerden que hay un libro completo que se llama El Discurso Maestro Jesucristo. Si es que quieren profundizar un poco más, vamos a analizar entonces la primera parte y la primera sección de este tema. La primera parte la titulé "Y la gloria de Dios reposó en el monte", porque hay un paralelo en base a cómo Dios opera y cómo se dirige al mundo o al pueblo o a la nación, que es por medio de montes. Él hace muchas y grandes afirmaciones arriba de cada uno de montes especiales. En este caso, el monte del sermón, ¿cierto? Sermón del monte. Pero también cuando proclamó la ley, o también cuando él murió por nuestros pecados, también lo hizo en un monte. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese monte? El monte donde fue crucificado Cristo. Ahí de los que están en el grupo. ¿Quién se anima? Puede ser por chat o ahí por micrófono, no hay problema. Calaveras. El monte de la Calavera, ¿cierto? Entonces, hay momentos importantes en la Biblia donde donde el Señor manifiesta su gloria, ya de distintas formas y maneras. De esta manera, también el Sermón del Monte tiene algo interesante y especial, y vamos a hacer un paralelo para poder comenzar. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo 2, dice: "Y llegaron al desierto del Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte". En el versículo 9 dice: "Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre". Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Seguimos con la otra parte que se encuentra en el 24 del 16 al 17. "Y la gloria de Dios, Jehová, reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés, y de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel". Si se dan cuenta, tenemos justamente
que en ese monte del Sinaí se entregó la ley, los 10 mandamientos, y vino la gloria de Dios y se mostró a Moisés. Y lo que quiero mostrarles el día de hoy es de que en este monte también se posó la gloria de Dios por medio de Jesús, hecho carne, pero no entregó la ley de Moisés, sino que entregó las bienaventuranzas y un mensaje de gracia. Así como para nosotros los 10 mandamientos son importantes, debiera ser para nosotros importante las bienaventuranzas, porque nos muestran la gracia de Dios. Están allí para guiarnos de la misma manera que están allí los 10 mandamientos, porque fue la misma persona, la gloria de Dios, Jesús, el que habló en ambos montes. Siempre ha sido Jesús o Miguel, como lo conocemos en el Antiguo Testamento, o el ángel de Jehová, el que ha dado a conocer la gloria de Dios a los hombres. Mientras que en el primer monte, en este que estamos hablando, el Señor mostró su pacto con Israel. Quiero mostrarles que nuestro Señor Jesús está mostrando ahora y ratificando el pacto de Abraham a las naciones, declarando las bases de su reino. Rara vez, dice el deseado de todas las gentes, reunía a Cristo a sus discípulos a solas para darles palabras. No elegía por auditorio suyo únicamente a aquellos que conocía el camino de la vida. Aquí hay algo muy interesante, lo vamos a revisar. Era su obra alcanzar a las multitudes que estaban en ignorancia y en error. Daba sus lecciones de verdad donde podían alcanzar el entendimiento entenebrecido. Él mismo era la verdad, que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, y mediante palabras de amonestación, ruego y estímulo, trataban de elevar a todos aquellos que venían a él. El Señor Jesús, a diferencia quizás de nosotros, y esto me hacía meditar mientras estudiaba este capítulo, muchas veces nosotros llamamos a un grupo a enseñarle la verdad. Separamos, hacemos quizás estudiantes, ¿cierto? Pero lo más interesante es que Cristo era asimismo la verdad, y como la verdad, que tiene esa característica hermosa de que se muestra claramente, se para frente a todos y todos la pueden contemplar. Nuestro Señor Jesús tenía la misma característica cuando Él enseñaba, era abiertamente, públicamente, sin distinción. Se mostraba a todos a fin de que todos pudieran ver la verdad y dar testimonio de la verdad. Él era la verdad que se ponía enfrente, delante y sobre todos, a fin de que todos le contemplaran. La verdad tiene la misma característica y debemos darnos cuenta de esto. Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad y por lo tanto la verdad actúa como Jesús. Tienen las mismas características y el mismo Señor Jesús dijo que el candelero se pone encima de la mesa para que alumbre a todos. Jesús hacía exactamente lo mismo. Llevaba la luz y el candelero y lo ponía encima, sin distinción, para que alumbrara toda la casa. El sermón del monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud por la mañana temprano. La gente había empezado a congregarse, además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos. Había gente de Judea, aún de Jerusalén misma, de Perea, Decápolis, de Idumea,
unas regiones lejanas situadas al sur de Judea, y de Tiro y Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo. O sea, vinieron interesantemente a este sermón y vinieron de todos lados, y todos se reunieron. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Todos se vinieron entonces a congregar debajo del deseado de todas las gentes. Vinieron entonces al monte a mirar la gloria de Dios. Y entonces, viendo la multitud, dice la Escritura, subió al monte y sentándose allí, vinieron él y sus discípulos. Hay algunas cosas interesantes. ¿Dónde nos sentamos nosotros? Los discípulos se situaban siempre en el lugar más cercano a Jesús. La gente se agolpaba constantemente en derredor suyo, pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Aquí hay un consejo interesante. Los discípulos se veían siempre rodeados de gente, pero siempre se ponían cerca a Jesús. Se sentaban a su lado a fin de no perder ninguna palabra de sus instrucciones. Escuchaban atentamente, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países y todas las edades. ¿Dónde te sientas tú, mi querido hermano? Cuando quieres escuchar la palabra, ¿te sientas al lado de Jesús? ¿O permites que te aparten? O inclusive en la iglesia, ¿cómo tenemos ese hábito de sentarnos atrás o adelante para escuchar, para no distraernos de las palabras? ¿Dónde te sientas? ¿Permites que esté a tu lado? En el antiguo monte se le pidió a Israel que se purificara, que no fuera inmediatamente a la presencia de la gloria de Dios, sino que se purificara, que se apartara, que abstrayera su mente, se preparara para la revelación. Te pregunto, mi querido hermano, cuando vas a la gloria de Dios, ¿qué haces? Es un momento especial para pasar con Él, presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado. Rodearon ahora estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser establecido pronto, y de los sucesos de aquella mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud. Tenían todos corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Pongan atención acá. Habían escribas y fariseos que esperaban el día que dominarían a los odiados romanos y poseerían la riqueza y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos, por su parte, y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto tocarían sus míseros tugurios por mansiones de abundancia y comodidad. Esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Es decir, no habían hecho la tarea de purificación para venir a este monte. Venían con todas sus ideas preconcebidas, con todo lo que ellos creían de Dios, esperaban de Dios, y no venían atentos a oír lo que Dios tenía que decir, porque Jesús es Dios. Muchos se chasquearon, se frustraron, pero era la actitud con la que venían al monte.
¿Con qué actitud venimos al monte de Dios? Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal en el Sermón del Monte. Todo discípulo de Jesús debiera entender de que en esta tierra no va a haber grandeza. En esta tierra simplemente es toma tu cruz y sígueme. No hay reino en esta tierra. Eso debiéramos entenderlo todos. Y cuando tenemos posesiones o nos da bendiciones, somos peregrinos. Inmediatamente el deseado dice que trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. ¿Qué había tenido la culpa? La falsa educación que ellos habían recibido. Mi pregunta, joven, ¿estás recibiendo falsos conceptos, falsas ideas en la educación que estás recibiendo? ¿Están poniendo en tu mente la competencia, un reino distinto, un reino de grandeza, de título, de engrandecer el yo? ¿O estás manteniéndote en el reino de Jesús, de humillarse a sí mismo para que Cristo abunde? Y dice, trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Hoy en día tenemos muchachos que debido a esa falsa educación que fue impuesta en sus corazones, quieren el mundo y las cosas del mundo y el reino del mundo. Y cuando no obtienen el mundo, se frustran, se chasquean. Intentaron en la educación tener los dones de Dios sin la gloria de Dios, que es Jesús. Y finalmente el joven se chasquea, se destruye, se corrompe y sale a quemar y destruir todo. ¿Por qué son los jóvenes los que hacen esto? Por la educación que han recibido. No aprendieron a los pies del maestro. Es exactamente lo que pasaba en Israel. Estaban llenos de violencia, llenos de ira. Los celotes estaban dispuestos a destruir al gobierno romano con tal de tener el reino de Dios en la tierra, por una falsa educación. Y es exactamente lo que pasa en el mundo, y Dios nos libre y nos guarde de que pase entre nosotros. Y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino, de su propio carácter, de su propio reino y su propio carácter, en contraposición a la educación, a la falsa educación, se establece el correcto reino, los principios del reino de Jesús y el carácter de Jesús. Sin embargo, y aquí hay una lección que debemos aprender, sobre todo cuando tratamos con personas que no entienden nada de la palabra, que no buscan, que están totalmente atrapadas por esta educación. No atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, aunque no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada en él, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que le seguían. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales del reino
de Dios. Mis queridos hermanos, esta otra parte que vamos a ver el día de hoy, la ley para que abunde el pecado fue dado en el monte, pero las bienaventuranzas fueron dadas para que abunde la gracia. El sendero del nuevo pacto, los principios del reino, para que la gente pudiera distinguir la naturaleza del reino y pudiera entrar allí. Es un camino, el camino que Jesús estableció. Y comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El evangelio ha de ser predicado a los pobres, no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente. Y no son pobres de dinero, se está refiriendo a los pobres en espíritu, ¿cierto? A los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y los contritos. Una sola fuente ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan solamente en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. Interesante las bases de cómo opera la transformación en el reino. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El lloro del cual él habla no consiste en la melancolía y los lamentos. Mientras nos apesumbramos por causa del pecado, debemos regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijos de Dios. Este es el segundo paso. Aquellos que se sienten constreñidos, aquellos que se sienten pobres, desdichados, abandonados, lloran por causa de sus pecados. Y para ellos se les promete consolación. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. Repito, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agravado al Salvador y nos trae constritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a la renuncia del pecado. ¿Quiere usted dejar de pecar, abandonar el mal? Tiene que pedirle esta tristeza al Señor, que usted sienta. Y aquí sí nos es permitido sentir. Todo el camino es un camino de fe, pero en este paso sí el Señor quiere que lo sintamos, que sintamos dolor cuando pecamos, y no cualquier dolor, porque sabemos que nos trae mal, sino el dolor de haber crucificado al Hijo de Dios. Este sentir es un sentir santo traído por el Espíritu. Pero el Señor promete, conocen pero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová,
A los que lloran en Sión, Él ha decidido darles hermosura en lugar de ceniza, el aceite de gozo en vez de lamentos y el manto de alabanza en lugar del espíritu de pesadumbre. ¿Pero qué necesitamos? Sentir esa tristeza. Muchas veces el mundo, las filosofías apuntan de que hay que sentir la alegría, positivismo, pero esto es lo que nos es permitido sentir. El gozo no proviene del sentir, sino proviene de la fe. El gozo en nuestro Señor. Pero el sentir en la carne tiene que producirse por ser quebrados a los pies de Jesús. No sé si alguno ha tenido esa experiencia de ser quebrado, como los odres viejos, ¿cierto? Para que Él pueda hacernos algo nuevo. La armadura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter. ¿Qué pasa cuando sentimos ese dolor? Nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos, y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Interesante. Viene la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Pongan atención a esta parte. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos y acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Humillar nuestra alma delante de Dios. Los caminos del Señor son oscuros. Pongan atención a esto, esto es vital. Los caminos del Señor son oscuros para aquel que desea ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. El que cree que el camino del Señor es felicidad y solamente bien para uno, agradable, no discierne y entra en pesadumbre. Se le vuelve oscuro, porque él está esperando de que sea un camino así como dicen por ahí, de flores, sin nada. Pero lo que está diciendo aquí que los caminos del Señor no son así. Parecen sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana, pero los caminos de Dios son caminos de misericordia cuyo fin es la salvación. En este mundo vamos a tener tribulación, vamos a tener pruebas, es un camino angosto. Pero para aquel que no rechaza eso para sí mismo, el fruto, el fin es salvación. Para poder mirar, para poder entender cómo es nuestra naturaleza y poder entregar al pie de la cruz lo que el Señor quiere hacer. Visto he sus caminos y les sanaré, dice nuestro Señor, y les pastorearé y daréle consolaciones a él y a sus enlutados, y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Mi querido hermano, ¿has llorado por el Espíritu? Y cuando me refiero a llorado por el Espíritu, no es por pidiendo el Espíritu, sino que ha llegado una tristeza que proviene del Espíritu que desconsoladamente has llorado, has sido roto por el dolor del pecado, que te trae tristeza el sentir que ese pecado que cometiste crucificó al Señor. A mí me ha pasado esa experiencia. No puedo decir que es diaria, pero en momentos interesantes de mi vida. Y puedo dar crédito que cuando el Espíritu Santo me ha hecho llorar, quebrarme por ese pecado, jamás lo he vuelto a cometer. Porque sé que le ha traído dolor y yo no sé qué opera, mi querido hermano. Hay cosas que son del Señor, que son milagros. Pero de ese dolor ha venido una fuerza para abandonar ese pecado. Nos es lícito ir a los pies del Señor y llorar a los pies de su cruz, cuando estamos solo en nuestras piezas,
el confesar, el llorar en nuestra intimidad es uno de los trabajos que debemos realizar ahora que estamos en el antitípico día de la expiación, donde Israel compungía su corazón examinando a fin de no ser cortado del pueblo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Si poseemos la humildad de nuestros maestros, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. ¿Cuál es la clave entonces para que el mundo no nos traiga, ¿cierto?, esa opresión, esa pesadumbre? La humildad. La mayor evidencia de la nobleza que se halla en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, pongan atención, esto es hermoso. Cuando nosotros nos ponemos intranquilos, y esto me hizo reflexionar, wow, dije, estoy mal, tengo que crecer, tengo que avanzar en este camino. Dice, cuando nos alteramos, despojamos a Dios de su derecho, y aquí estamos hablando del real derecho de Dios a revelar en él su propia perfección de carácter. El Señor quiere revelar su carácter al mundo, quiere reflejar la gloria de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 18, y llenar la tierra con su gloria. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace esta obra? Porque cuando nos apesadumbramos, cuando perdemos el dominio propio, nos sacan de esa paz, ¿cierto?, de ese espíritu confiado y sereno, el Señor no se puede revelar al mundo. Le quitamos el derecho de revelarse por medio de nosotros esa perfección de carácter que quiere revelar al mundo. Interrumpimos la obra de amonestar al mundo con el Evangelio. Cuando perdemos el espíritu confiado y sereno. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. La humildad de corazón, repito, es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Son los mantos blancos de justicia. Eso es la prenda, lo que nos viste. Allí está la santidad de Jesús, el carácter manso y humilde del Cordero. Pongan atención, porque esto es escatológico. El texto decía, los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. No solo son los sabios, los grandes, los benefactores, los que obtendrán entrada en los atrios celestiales. No solo el activo trabajador lleno del celo y la actividad incesante. No, el pobre de espíritu que anhela la presencia permanente de Cristo, el humilde de corazón, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, estos obtendrán abundante entrada. Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán blanqueado en la sangre del Cordero, porque estos están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Estos textos son ¿de dónde? De los 144.000. Los mansos y humildes es una característica de los 144.000. Los mansos y humildes son los que darán el último pregón en esta tierra. Los mansos y humildes son los que reflejarán la gloria de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados. El sentimiento de su indignidad inducirá al corazón a tener hambre y sed de justicia, y este deseo no quedará frustrado. Los que den lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. El elemento puro del amor que dará expansión al alma y la capacitará para llegar a su nivel superior, un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que alcanzará la plenitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no hablamos de esa justicia del mundo, porque el mundo pide justicia social. No, hablamos de la justicia eterna que sacia y llena los corazones de todos los que estén vacíos y saltan para vida eterna y los lleva al cielo, los hace idóneos, quedan llenos de la gracia del cielo. Mis queridos hermanos, en esta mañana, sigamos las lecciones del Maestro. Gracias por escuchar. Que el Señor nos guarde y nos bendiga esta mañana y que podamos, así como lo hicieron los discípulos, así como lo hizo esa gente, escuchar estos pasos. Vamos en el cuarto paso. Esta lectura de la gracia, de cómo opera, podamos ponernos a los pies en este monte con corazón sincero, corazón limpio, para poder atesorarlos en nuestro corazón. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. Agradecemos a Dios en primer lugar, ¿cierto?, por este hermoso tema y también a Yerick por traerlo el día de hoy. Creo que fue un muy buen tema y que a todos nos dejó quizás pensando, reflexionando sobre cosas en nuestra vida. Y bien, para continuar con este culto, vamos a pasar al quiz. Así que le voy a pedir ahí a los chicos que puedan lanzar el quiz. Y por mientras, hermanos, estuvo muy interesante el tema, así que los invitamos a que puedan ir ahí guardando sus comentarios para luego. Bien, vamos a leer las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué esperaban los discípulos y las muchedumbres antes que Jesús hablara? La alternativa A dice, los fariseos esperaban que dominaran a los romanos. Alternativa B, los pobres y campesinos esperaban tener mansiones, abundancia, comodidad. Sí, disculpen, con abundancia y comodidad. Ya. La alternativa C dice, todos esperaban a Jerusalén como la cabeza de un reino mundial. Y la alternativa D, todas las anteriores. La pregunta número 2 dice, ¿qué intentó dar Jesús en el Sermón del Monte? A, trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. B, dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Alternativa C, la seguridad de la aceptación de los pobres en el cielo. Alternativa D sería A y B, y alternativa E sería A y B. Así que ahí, hermanos, ustedes van poniendo la alternativa correcta. Y la última dice, ¿cómo despojamos a Dios de su derecho? Alternativa A, al no predicar su mensaje. Alternativa B, el que bajo un ultraje la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno. Y alternativa C, al no tener ambición de una vida más sutil. Bien, ahí están las preguntas, hermanitos. Ahí ustedes van poniendo la alternativa que es correcta. Ya tenemos a varias personas que van votando. Gracias, hermanitos, por contestar este quiz. Invitamos a los que faltan, ¿cierto?, que puedan ya pronto ir poniendo sus respuestas. Por mientras, igual queremos saludar, ¿cierto?, a la hermanita Alejandra, que ahí nos estaba viendo de YouTube. Bueno, tenemos a varias personas el día de hoy. Y les pedimos que si ahí tienen algún comentario, también los puedan escribir por el chat. Y aquí nosotros también los vamos a ir comentando. Y también recordarle, hermanitos, que puedan ir dejando sus pedidos de oración en el chat. Y que los puedan ir dejando con tiempito, porque a veces nos pasa que se acaba la reunión y no alcanzamos a anotarlas todos. Así que agradecemos a los que ya han ido poniendo sus pedidos de oración y le invitamos a que los puedan seguir poniendo. Mi mamá a revisar acá, ya tenemos el 26%.
Así que invitamos a que puedan seguir poniendo la alternativa correcta. Recordar ¿En la que 2? después que marcan, ¿sí? ¿En la 2 hay idea mía o por ejemplo, la D está mal formulada ahí o no? En la 2, Sí, es A y C. Correcto, A y C. bien, gracias. A y C. Sí, gracias y por aclarar eso. Entonces, ¿cierto? La B de la pregunta 2 sería A y C. Entonces ahí vayan votando, hermanitos. Ya va el 36%, así que vamos. Por mientras recordarle, hermanos, que como en busca de la promesa, estamos organizando una semana de evangelismo, porque nosotros sabemos que el propósito de este grupo es cierto, pedir el derramamiento del Espíritu Santo, pero no es solamente pedirlo para tenerlo nosotros, sino que lo necesitamos para poder compartir de Cristo a otros. Y ese es el propósito de la semana de evangelismo. Así que le invitamos, hermanito, a que todos los días a las 9:30 de la noche podamos orar por esta semana y especialmente orar por los amigos que vamos a invitar. Ya, porque esa es la idea, que no solamente nosotros estemos aquí aprendiendo, sino que más personas puedan conocer de Cristo. Y así que una semana muy importante que estamos programando y necesitamos que Dios pueda dirigir esa semana y que también pueda tocar los corazones de esas personas que vamos a invitar. Ya, así que no se olviden de orar. Bien, vamos a ver cómo va la votación. Ya, va el 40%. Vamos a esperar quizás unas personitas más que voten para ya ir finalizando con la votación y pasar a la retroalimentación, ya para ver cuáles son las personas correctas. O sea, las alternativas correctas. Bien. Uno más, quizás para pasar el 50. Estamos justo Sí, ahí en 50. ya. Estamos justo en el 50, ya hermanitos, solo más y vamos a terminar con la oración. Por mientras, ya había un hermanito que tenía la mano levantada que quería comentar. Así que anímense, hermanos, también a que puedan ir comentar lo que le impactó del capítulo, alguna pregunta que quieran hacer quizás para comentar o alguna pregunta que no, quizás de algo que no entendió en el capítulo. La idea es que lo pueda hacer ahora, que podamos todos nutrirnos, ¿cierto?, con lo que entendió el otro y también que no nos quedemos con ninguna duda. Ya, así que le Se animamos retiró un voto. que eso es posible. Sí, sí. Alguien quiere cambiar su votación, por lo visto. Ahí sí. Se arrepintió el último momento, alcanzó. Uno más, hermanos, uno más. Estamos por cerrar. Sí, ya vamos a ir terminando, hermanitos. No sé si alguien quedó ahí como a medias para esperarlo o si no vamos a terminar con el quiz ya. Ya, yo Últimos creo que 15 vamos a... segundos. Últimos 15 segundos para tener los 6 minutos. 10 segundos. Ya, Vamos. 10 segundos. 5 segundos. Y se cierra. ya. Muchas gracias, hermanito, a todas las personas ahí que pusieron su respuesta correcta. Vamos a ir entonces a ver cuáles son las correctas según el capítulo del día de hoy. La primera pregunta dice, ¿qué esperaban los discípulos y las muchedumbres antes que Jesús hablara? ¿Cuál era la alternativa correcta, Erika? Ahí estamos todos, estamos bien. Todas las anteriores, ¿cierto? Todos esperaban, los fariseos, los pobres, esperaban que dominarían a los romanos, los pobres que tenían comodidad, que tendrían abundancia, tendrían las mansiones, ¿cierto? De que dejaran los romanos al irse. Todos esperaban finalmente que Jerusalén fuera la cabeza de un reino mundial. Así que de todas las anteriores es correcto. ¿Qué intentó dar Jesús en el Sermón del Monte? Trató de hacer la Exactamente. obra, ¿cierto? Dice que había sido hecha, deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Eso lo saqué textual del deseado, ¿cierto? Un párrafo completo. Dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y su propio carácter. También es correcto. La seguridad de la aceptación de los pobres en el cielo, no, porque estábamos viendo justamente que eran los pobres en espíritu, no solamente los pobres económicamente, así que la respuesta correcta era A y B. ¿Ya? Efectivamente hay una mala formulación, era A y C,
Así que quedaba más fácil todavía, no había donde perderse, tenía terror. ¿Ok? Después dice, ¿cómo despojamos a Dios de su derecho? Y eso fue una de las cosas que hicimos énfasis. El Señor nos reclama el derecho de poder revelarse al mundo, su carácter. Y para eso, que cuando estamos bajo un ultraje o la crueldad, le quitamos ese derecho cuando no conservamos un espíritu confiado y sereno, ¿cierto? Cuando no conservamos eso, le quitamos ese real derecho de poder mostrar su carácter en nosotros. Así que esas serían las respuestas correctas. ¿Cómo predicamos el mensaje? Si perdemos justamente esa paz del cielo, nos estamos inhabilitando para predicar el mensaje, ¿cierto? Si perdemos la paz, esa serenidad que el cielo nos regala cuando estamos a sus pies, nos estamos inhabilitando para tener una vida más útil. Es muy importante eso, estar revestidos de la paz del cielo. Así que esas son las respuestas, mis queridos hermanos, y esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Amén. Muchas gracias, Erika, ahí por aclararnos las respuestas. Bueno, la mayoría hacer todas las respuestas correctas. Así que felicidades, le invitamos a que podamos seguir leyendo el capítulo el día antes y poner atención en el resumen para ir saber la respuesta, ¿cierto?, al momento del quiz. Bien, ahora pasamos al momento donde todos nosotros podemos contar, decir nuestras opiniones, las cosas que nos gustaron, que nos llamaron la atención, que son importantes de recalcar o quizá alguna pregunta. Ya, así que les invitamos ahora, pueden ahí abrir sus micrófonos y comentarnos. Ya no hay ningún comentario malo, fuera de lugar, nada, solamente los invitamos a que puedan ahí expresar sus opiniones. ¿Sí? Acá Goodfree tengo que tiene la mano levantada, así que si quiere dar su opinión puede abrir su micrófono y quizás escribir en el chat. Pero sí se me escucha. Quiero saber Sí. si se me escucha. Sí, sí se escucha. Okay, chévere. Pues todo el tema estuvo muy bueno. Personalmente agradezco al Señor por poder acompañarles nuevamente. A veces se hace un poco complicado, pero tengo una inquietud desde el inicio. Wow. Godfrey, Goodfree, tal vez si la puedes escribir. sí, ahora te habíamos escuchado súper bien al inicio, pero ahora te estamos escuchando un poco cortado. Quizás puedes escribirla en el chat y ahí nosotros la leemos y comentamos esa duda. ¡Ay, quedó pegado! Está entrando el audio lento, vienen súper desfasados. Bien, Godfrey, esperamos tu comentario y tu pregunta ahí en el chat y nosotros la vamos a leer y vamos a comentar también. Bien, hermanitos, está el espacio. ¿Quién más quiere comentar sobre esta parte del capítulo? Recordar que hoy fue solamente la primera parte. El jueves vamos a tener la segunda, así que tampoco se lo pueden perder el día jueves. ¿Qué dice la Sí. Godfrey? Sí. Ya. ¿Se me escucha bien? ¿Sí, Andrés? Ya. Ya. Sí, sí, te escucho bien. Bueno, como igual destacaba ahí el hermanito Yerick, igual me pareció súper interesante el lugar en el que nosotros estamos sentados, ubicados, si estamos cerca de Jesús, si estamos lejos, dónde nos sentamos para poder escuchar de Él,
somos como los discípulos o quizás somos como solamente parte de la multitud que solamente se conforma con seguir a Jesús, con seguirlo para los lugares que él iba, pero los discípulos trataban, y se destaca acá que siempre no querían apartarse de su presencia porque sentían una necesidad tan grande de recibir instrucciones que necesitaban estar cerca de él. Y eso es como súper interesante, ¿cierto? ¿Dónde nosotros recurrimos? Si solamente andamos, caminamos con él o estamos con él, constantemente unidos en comunión. Lo otro que igual me llamó la atención es que Cristo frustra nuestros planes, nuestros conceptos que tenemos de la vida, ¿cierto? Porque Él frustró todos los pensamientos que... Ahora sí. Bueno, entonces siguiendo un poco con la idea, Cristo frustró todos esos pensamientos que tenía finalmente del reino que ellos pensaban que Él iba a tener acá en la tierra. Y finalmente vemos que quizás nuestra educación a veces nos enfocamos tanto acá en este mundo que finalmente descuidamos y nuestra vista está lejos de Cristo. Y más adelante igual me llamó igual la atención esta parte que decía que el Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. Si nosotros miramos solamente a Cristo y buscamos de Él cada día y hacemos de Él nuestro centro, como se mencionaba ayer, el Espíritu Santo nunca nos va a dejar sin ayuda. Él nos va a transformar a la imagen de Cristo. Así que muy interesante en realidad el capítulo, son muchas lecciones, así que voy a darle el espacio a otro hermanito para que también pueda comentar. Así es, gracias Andrita igual por recalcar esas partes tan importantes del capítulo, ¿cierto? Es importante preguntarnos quizás si estamos buscando al Señor ahí en primera fila o a veces dejamos que otras cosas puedan interrumpir en nuestra cercanía con Cristo, ¿cierto? Así que gracias Andreita también por los otros puntos. Vamos a dejar el espacio ahí para el hermanito. Bueno, estamos esperando la pregunta de Godfrey, creo que todavía no la he escrito en el chat. Ahí sí, si es que la puede escribir para poder comentarla también. Bien, vamos a dejar el espacio. ¿Sí? Si otro hermanito también quiere comentar. ¿Me iba a comentar Dani o no? ¿Vale? ¿Dani? ¿No? O sea, no me fijé. Ah, te escuché eso, ya. Vale. Bueno, primero me gustaría la música de fondo también, por favor, si no me voy a sentir discriminado. Solamente rescatar el hecho de que, claro, en el monte de Sinaí, como bien decía Yerick, el Señor presenta la ley y la ley es el trasunto de su amor, ¿verdad? Refleja el carácter de su amor. Sin embargo, esta ley en el tiempo fue mal entendida, fue mal digerida por el pueblo judío y la transformaron en una piedra de tropiezo más que digamos, en el carácter de Dios, más que en el camino que debían haber seguido ellos para poder vivir una vida en santidad con el Señor. Y el monte, en el Sermón del Monte, el Señor presenta, claro, lo que implica también la ley y lo que hay detrás que tiene que ver con la gracia del Señor, ¿ya? Revela el carácter de Dios y también nos revela a nosotros cómo debemos vivir. Al revelarse Dios al hombre en su amor, ¿cierto? Y su condescendencia para el hombre, el deseo de salvar al hombre, ese mismo deseo y esa misma revelación involucra también que esto se reproduzca en la vida del hombre, es decir, Dios nos está mostrando el modelo como quiere que nosotros vivamos también. Al revelarse Él, también está revelando el propósito que Él espera de cada uno de nosotros hacia nuestro prójimo también. Eso.
Bien, muchas gracias, Paula, y también por ese alcance, por recalcar esa parte también. Bien, si nadie más quiere comentar, no sé si alguien se quedó ahí con lo digo o no lo digo. em, Vamos a pasar a la parte de los comentarios. No sé si Eric quiere hacer una aclaración final antes de pasar a los comentarios. No, ninguna aclaración final. Solo ahí el error del loop del fondo se activó. Así que le pedimos disculpas a todos. Que es la música, o sea, el fondo que tengo acá viene con una música y supuestamente la tenía desactivada, pero se activó. Es interesante justamente, hay muchas más cosas sobre los montes. De hecho, podríamos decirlo que es hasta escatológico porque también cuando estemos allá en el cielo, Salmos muchas veces dice, ¿quién habitará en el monte santo de Dios? ¿Cierto? Y pone algunas características de los que van a habitar allí. Así que de esta manera también es una invitación a que podamos ver de que el Señor se revela a sí mismo y es un mensaje muy importante el que Jesús dio en el Sermón del Monte. Allí está la clave para el crecimiento de una vida cristiana. Bien. Muchas gracias, Eric. Igual me gustaría leer la cita que puso acá Moisés en el chat, que dice, el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Muchas gracias, hermanita y Moisés, por compartirnos esa cita. Y bien, ahora sí vamos a pasar a los pedidos de oración, así que le vamos a pedir a Denise ahí que lo estaba anotando y que los pueda leer también. Buenos días. Hoy día Diego Venegas pide por Yobi, que tiene cáncer, y por su sobrinito Santi, que aún sigue con fiebre y hoy se sabe su examen de PCR. Andrea Cartes quiere pedir especialmente por la hija de su amiga, Maite, de 2 años, quien tiene que ir a Valdivia para ser evaluada para una operación. La hermana Miriam vuelve a pedir por sus hijos, por sus familias, por sus padres y hermanos, especialmente por Eduardo y su diálisis. Apoderados, alumnos y colegas, amigas Cecilia, Clara, Susan, Leonor, por sus sobrinos que todavía están con COVID, por la iglesia y su despertar, que Dios guíe sus dirigentes y hermanos laicos. Ángeles quiere pedir por su mamá, por su abuelo, por su abuela, por su padre, por Cris, y para ser instrumento del Señor en la universidad y en su familia. La hermana Ruth Vera pide oración por bendición para su hijo, su nuera y su nieto, también por la salud de Sergio y Marcela. Yo también quiero agradecer porque mi mamá ya le dieron de alta, ya está en casa y salió todo bien su operación. La hermana Rosa Muñoz sigue orando por su sobrino, Iván, Sofía y Cristian, para que Dios guíe sus vidas, por salud para Vilma, Susi, Pilar, Fernando, Constanza y Claudia. Gonzalo Rojas pide por la salvación y amor en su familia, planes de trabajo, estudiantes de la Biblia, semana de evangelismo y por la predicación del evangelio. Ángeles también quiere pedir por la campaña de colportaje y por los tiempos de la universidad para poder asistir a la campaña. Esos serían los pedidos. Bien, muchas gracias, Denise, por ahí estar anotándolo, ¿cierto? Luego lo vamos a subir al grupo para que también nosotros lo podamos tener presente. Y bien, para finalizar, le vamos a pedir a Eric que nos pueda dirigir en la oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estudiar tu mensaje. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar sentados en este monte para aprender, para que tu palabra pueda entrar en nosotros, tu obra de gracia, tu evangelio pueda hacer esa labor en nuestras vidas, a fin de que cuando tú vengas podamos estar en ese gran monte, ese que nos narra Daniel en el capítulo 2, y podamos estar en tu reino cuando tú vengas a esta tierra. Quédate con nosotros, Señor. Danos discernimiento,
protégenos durante el día y acompáñanos con bien. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermanito, a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Ya sabemos que el miércoles el programa es diferente, ¿cierto? Tenemos miércoles de oración, tenemos la parte de la confraternización, un tema diferente, así que le invitamos a cada uno de ustedes que pueda participar el día de mañana. Y recordarle, hermanitos, nuevamente que a las 9:30 de la tarde todos los días estamos orando especialmente por la semana de evangelismo que vamos a tener y que ya puedan ir pensando, ¿cierto?, las personitas a las cuales van a invitar para que también puedan aceptar a Cristo en su corazón. Así que esperamos que tengan un muy lindo día y a que el Señor las bendiga. Nos vemos, gracias. Chaito. Hasta mañana. Nos Lindo día a vemos. todos. Que tengan buen día, Buen hermanos. día a todos. Que Dios los Buen bendiga a día. todos. Adiós. Chao, chiquillos, que Bendecido tengan un buen día. Buen día. Buen día. Tengamos buen día. Muy buenos días, gracias por la Buen día. Buen día a todos. Amén. Chao, chao, buenos días. Amén. Agradecemos entonces a todos los que se conectaron el día de hoy, ¿cierto? En busca de la promesa. Estamos todos los días a las 6 de la mañana. Recuerden, mañana es día de oración. Partimos un poquito más tarde la transmisión, pero aquellos que se sumen a Zoom van a poder participar de toda la temática de oración, confraternización. Ahí tiene el número en pantalla, el más 56920 653715. Recuerden seguirnos por Instagram, YouTube, Facebook, y tenemos el código QR para que puedan entrar ahí a Patreon. Patreon tenemos 5 niveles justamente para que nos pueda ayudar. Y también agradecemos a nuestros primeros Patreon. Tenemos al hermano Rafael Borges, que siempre agradecemos porque apoya nuestro trabajo mes a mes. Tenemos una persona anónima también que nos ayuda por medio de Patreon. Les invitamos a darse una vueltecita por ahí para que puedan conocer nuestros proyectos que están todavía sin poder realizarse. Les agradecemos entonces, denle like, suscríbanse, denle a la campanita y compartan este mensaje. Que el Señor les guarde y les bendiga y los invitamos nuevamente otra mañana en busca de la promesa. Que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.